Buenas tardes, profe, espero se encuentre bien. Le habla Caterina Riasco, estudiante de la licenciatura en Español y en Inglés, profe. Yo escogí la película de El Experimento. El personaje en el que me voy a basar es Barry. Me parece un personaje que tiene mucho que explorar, ¿cierto? Su comportamiento al inicio. Miramos de que, en pocas palabras, fue un personaje que ingresó, ¿cierto? Con unas conductas muy normales, inclusive de todos los personajes que pudieron ingresar a ese experimento se podía decir de que él era una persona muy apacible, una persona como muy empática, se podía decir. Y en el transcurso de la película vemos que como que va perdiendo, ¿cierto? Razonamiento, como que va perdiendo su moral, como que se va desconcentrando por querer adquirir poder, por querer tener el control, entre otras cosas. Bueno, entonces según la teoría de Platón, el alma tripartita del comportamiento de Barry en la película El Experimento puede ser analizado de la siguiente manera. Se puede decir que su parte irascible y comprensible están dominando su comportamiento, lo que lo lleva también a actuar de una manera cruel y sádica. Eso puede indicar que Barry carece de la virtud y la sabiduría para controlar sus emociones y comportamiento y que su alma está corrupta. Por si miramos a simple lengua se puede decir un ejemplo que no es una persona agresiva porque él entra inclusive como que estaba leyendo un libro muy tranquilo en algunas escenas cuando recién ingresa. Inclusive yo dentro de mí decía como que bueno, ese señor como que no es apto para ingresar, ¿no? Porque pues como que se ve como que para un experimento donde pueden pasar muchas cosas, donde uno va a perder como el derecho a poder opinar, como a seguir reglas, solamente lineamientos bajo ese experimento, solamente por un beneficio propio, que era el dinero, ¿cierto? Entonces ya en el transcurso de la película pues se va observando que él va perdiendo como todo, o sea, la razón, su comportamiento se va tornando un poco oscuro, sus emociones, sus comportamientos son totalmente erráticos, donde ya ni los compañeros que ingresaron con él lo reconocen, o sea, como que en pocas palabras, como que mira, reacciona, es un experimento, o sea, se dejó llevar por el momento y perdió como parte de la razón, por decirlo así. En pocas palabras se puede también deducir que su alma está corrupta, porque es una persona que se deja influenciar tan fácilmente, ¿cierto? Por cierto momento se puede deducir también eso. Miramos también que según la teoría de Platón, según la película se puede ir analizando que ahí se presenta con Barry la parte irascible del alma y la ira y la agresividad. Barry muestra un comportamiento bastante agresivo y sádico hacia los prisioneros. También la falta de control de la razón, la ausencia de la virtud, la parte racional del alma. Según Platón debería controlar y guiar las otras partes del alma. Sin embargo, en el caso de Barry parece que su parte irracional no está ejerciendo un control efectivo. También hablamos de la influencia de los deseos y las pasiones de corrupción del alma. La pérdida de la virtud, donde se dice de que él ya prácticamente no razona, sino que como que se mezcla en ese mundo y se olvida, ¿cierto?, de que afuera pues está la realidad, ¿no? Y según también la teoría de Aristóteles, se podría decir, según analizando el comportamiento de Barry, se podría decir que puede ser analizado sobre la virtud y el vicio, la moderación, la influencia de las pasiones y la prudencia. Su comportamiento sugiere que carece de virtud de su fundamento y que su carácter está corrupto, ¿cierto? Lo que lo lleva a actuar de manera inmoral y cruel, porque muy cruel, o sea, fue una persona que perdió como el instinto de la empatía dentro de ese experimento, ya empezó como a desarrollar unos comportamientos muy agresivos en realidad. La falta de templanza, justicia y prudencia, así como la influencia de las pasiones y la corrupción de carácter, son todos factores que contribuyen a su comportamiento destructivo y dañino, ¿cierto? Y que también al mismo tiempo afecta a sus compañeros dentro de la celda, o sea, el hecho de que no distinga la realidad, ¿cierto?, de ese momento, pues también lo lleva a ser una persona muy agresiva, muy cruel. Inclusive hay una parte de la película que él dice, que no recuerdo muy bien, pero él dice que en cierto lugar donde la había, para ver el control, como que metían a unas personas en un lugar donde inclusive él mete a uno de sus compañeros en ese sitio, ¿cierto?, como para que ellos empezaran como a tenerle miedo y así empezaran como a desarrollar como esa disciplina que ellos querían, que sí o sí ellos lo vieran como que él era el que mandaba, como que él era el vocero, como que él era el que tenía el control de todo, por decirlo así. Bueno, ahorita vamos a hablar de la corriente psicológica del conductismo en cuanto al comportamiento de Barry en la película El Experimento, ¿cierto? Entonces se puede deducir de la siguiente manera. Ejemplo, donde se dice que el conductismo sostiene que el comportamiento se aprende a través del acondicionamiento operante. ¿Qué quiere decir? A través de las consecuencias que siguen a un comportamiento. En el caso de Barry, su comportamiento agresivo y sádico podría ser
Podría estar siendo reforzado por la falta de consecuencias negativas y sensación de poder que obtiene al tratar a los prisioneros de manera cruel. La recompensa que obtiene Barry por su comportamiento en la sensación de control sobre los prisioneros, lo que lo lleva a repetir este comportamiento como que cada vez sea un poquito más desagradable, ¿cierto? El experimento puede ser analizado en términos de condicionamiento operante, reforzamiento positivo también y negativo, modelación y ambiente. Su comportamiento agresivo y sádico podría ser reforzado por falta de las consecuencias negativas y la sensación de poder que obtiene al tratar a los prisioneros de manera cruel. El conductismo sugiere que el comportamiento de Barry es el resultado de factores ambientales y contextuales y que pueden ser modificados a través de cambios en el ambiente y las consecuencias según a su comportamiento. Bueno, decimos que según el humanismo de Roger Maslow, que análisis se puede hacer frente al comportamiento de Barry. Es un ejemplo. Según el humanismo de Roger Maslow, se puede decir que también, donde puede ser también analizado en términos de falta de autoestima y autoaceptación, no satisfacción de las necesidades básicas, falta de desarrollo personal y crecimiento, falta de empatía y comprensión, y condiciones de valor negativas. Un comportamiento agresivo y sádico de Barry en la película El Experimento y condiciones de valor negativas. También podemos hablar de la falta de satisfacción de sus necesidades, ¿no? Donde miramos de que él, entre más tiene poder, como que más quiere tener. O sea, es como que la necesidad y la necesidad de saciar, como tener todo controlado. Como que sí o sí debe hacerse valer la palabra, como que sí o sí lo que yo pienso, como que mis pensamientos más oscuros los llevo, ¿cierto?, a desarrollar para poder sentir como ese placer, como esa satisfacción, así sea de pronto algo muy corrupto que yo esté desarrollando. Bueno, la falta de autoestima y autoaceptación, la frustración y la ira, ¿cierto? Y la búsqueda de validación de poder, donde pueden ser contribuyendo a su comportamiento destructivo y dañino para él mismo. Bueno, en el último punto se habla de un momento clave, ¿cierto?, de uno de los personajes. Pues yo dije que me iba a enfocar más que todo en el personaje de Barry, porque me parece que es un personaje muy elocuente, el cual aporta muchísimo a esta película, ¿cierto? Se puede decir que es uno de los personajes para mí, en lo personal, muy interesante, ¿cierto? Porque lleva como de un pensamiento de principio y ya como a una realidad al final, como que uno se puede analizar, uno como que dice, no, sería como que casi imposible que una persona con ciertas características pueda ir desarrollando ese comportamiento como pasivo-agresivo, ¿cierto?, en los transcurso de los días, se podría deducir. Se puede deducir como cuando él ya empieza como dentro de todo, como dentro del experimento, cuando él empieza a disfrutar del poder y la autoridad, que se lo otorga como guardia en el experimento. A medida que avanza la película, Barry se vuelve cada vez más cruel y sádico hacia los prisioneros, lo que sugiere un deterioro en su desarrollo emocional. También podemos hablar de un desarrollo socioemocional, o sea, la pérdida de la empatía hacia sus compañeros, que era como lo que él pensaba y lo que él quería hacer y ya, y así sucesivamente. También la influencia del entorno, el poder y la autoridad, el desarrollo de la moral, la falta de principios éticos, también consecuencias del comportamiento, el deterioro de las relaciones. Bueno, se puede decir también que el comportamiento de Barry tiene consecuencias negativas para los prisioneros y para sí mismo. Su falta de empatía y compasión combina con su comportamiento agresivo y sádico, lo llevan a crear un entorno hostil y peligroso para los prisioneros y también contribuyen a su propio deterioro emocional y moral. Se puede decir en resumen que el momento clave en el devenir de Barry en el experimento es cuando comienza a disfrutar del poder. ¿Por qué? Porque él así va expresando que básicamente se siente grande, empieza como a hacer muchos como gestos, como acciones, en realidad como que se desconoce, inclusive lo desconocen inclusive los compañeros, aunque no lo conocen, pero no pueden creer que una persona viendo como la realidad. Un momento clave también de la película que me gusta mucho es cuando uno de los personajes tiene problemas como que de azúcar y necesita como que insulina para poder desarrollar sus actividades diarias, ¿cierto? Y pues Barry fue uno de los principales actores en los cuales se puso constantemente de que pues no, que sí o sí las reglas eran esas y que se tenían que cumplir. Inclusive agredió a uno de sus compañeros por intentar persuadir a uno de los guardias para poder llevar como ese medicamento a su compañero y que se pudiera mejorar. Prácticamente él obtuvo como el control, o sea, ese mundo de fantasía en cuanto a esos días para él fue lo máximo. También miré una parte de la película
donde él al principio está como queriéndose algo en la casa y como que alguien le habla, pero de una forma como muy grosera, como muy dominante, ¿cierto? Y él como que tiene ese momento feliz en el televisor y está volviendo su programa y todo, y como que cuando le llaman como que siente como esa frustración, como cuando uno siente que no puede como gritarle a esa persona, decirle, mira, no me trates así o no me hables así, o sea, ya como que aceptaba esa situación en la que él debía ser como sumiso y reprimirse. Yo pienso que él estaba como era un poco reprimido en cuanto a muchas situaciones. Entonces ya como llegar allá y sentir de que él podía mandar, de que él podía gobernar, de que él podía hacer, podía tener el control de ciertas personas, como que para él fue lo máximo, ¿cierto? Inclusive también se puede mirar al final de la película que él no quería abandonar ese lugar prácticamente, él quería que prácticamente eso se volviera como en un botín de guerra, para él poder seguir controlando y seguir haciendo sus hazañas y tener el control de todas, de sus compañeros, inclusive no respetar ni a los mismos compañeros de él, diferentes de los bandos en los cuales ellos estaban allá. Entonces, en conclusión, se puede decir que Barry perdió un poco su moral, ¿cierto? Perdió mucho como la esencia del ser humano de poderse comportar, pues su comportamiento fue bastante hostil, reprimente. Se puede aprender muchas cosas, ¿cierto? Que nosotros como seres humanos muchas veces en algunos ámbitos cuando estamos en un lugar se puede decir donde no tenemos el control, pues actuamos muy sumisos, pero cuando ya no tenemos como ese poder, ¿cierto? Como que perdemos nuestros valores, pero tenemos mucha empatía como hacia los demás, porque pues sí o sí tiene que ser así, sí o sí tiene que ser como yo lo diga, sin importar si pisoteo, si lastimo, si hiero, si lastimo a los demás, o sea, es como eso básicamente. Pues. Entonces la verdad la película me gustó muchísimo, muy interesante y pues se puede deducir muchas cosas según las teorías de los filósofos, según los estudios que ellos hacen en cuanto a este caso. Es muy interesante mirar cómo se desarrolla, ¿cierto? Desde una película a un pensamiento, como llevarlo a la realidad y como que se mira, está pasando esto, es muy interesante. Pues. Entonces pues yo me despido, este es mi video un poquito largo, porque pues quería como explicar un poquitico. Y nada, profe, muchísimas gracias, feliz tarde.